Me llamo Caín. Soy el primogénito de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios. Hoy quiero compartir con vosotros mi historia, una historia de elecciones, consecuencias y, sobre todo, la gracia de Dios. Después de que mis padres fueran expulsados del jardín del Edén, comenzaron una nueva vida fuera del paraíso. Yo nací como el primer hijo, y luego vino mi hermano, Abel. Yo me convertí en agricultor, trabajando la tierra con mis propias manos, mientras que Abel eligió ser pastor de ovejas. Nuestras vidas eran sencillas, pero llenas de sentido. Un día decidimos llevar ofrendas a Dios. Yo recogí algunos frutos de la tierra, fruto de mi duro trabajo. Abel, por su parte, trajo las primicias de su rebaño y la grasa de sus ovejas. Cuando presentamos nuestras ofrendas, ocurrió algo que lo cambió todo. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la mía. No puedo describir el dolor y la confusión que sentí en aquel momento. ¿Por qué había rechazado mi ofrenda? Yo había trabajado tanto, me había esforzado tanto. ¿Por qué eligieron a mi hermano y no a mí? La ira empezó a crecer en mi interior. Mi rostro se arrugó y mi corazón se llenó de amargura. Dios, en su misericordia, vino a mí y me dijo: ¿por qué estás enfadado? ¿Por qué tienes el rostro abatido? Si haces el bien, no serás aceptado. Pero si no haces el bien, el pecado está a tu puerta. Quiere conquistarte, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 6 a 7. Estas palabras resonaron en mí, pero en aquel momento no las comprendí del todo. Estaba cegado por la ira, la envidia y un sentimiento de injusticia. Un día invité a Abel al campo. Allí, lejos de los ojos de nuestros padres, explotó la rabia que llevaba dentro. Me levanté contra mi hermano y lo maté. En cuanto cayó al suelo, supe que había hecho algo terrible. La sangre de Abel gritó desde la tierra y sentí un peso inmenso sobre mí. Dios vino a mí y me preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Le respondí con una mentira: no lo sé. ¿Soy yo responsable de mi hermano? Pero Dios sabía la verdad. Me dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. Dios declaró mi castigo. La tierra ya no produciría para mí y me convertiría en un fugitivo errante. Génesis 4:11 a 12. Grité: mi castigo es más de lo que puedo soportar. Génesis 4:13. Temí que alguien me matara, pero Dios, en su gracia, me puso una señal para protegerme. Génesis 4:15. Tras el asesinato de Abel, me fui a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Génesis 4:16. Allí construí una ciudad y tuve descendencia. Mi linaje desarrolló habilidades como la música y la metalurgia, pero también estuvo marcado por la violencia y la corrupción. Mi descendiente Lamec, por ejemplo, se jactaba de sus actos violentos. Génesis 4:23 a 24. Mientras tanto, mis padres tuvieron otro hijo, Set, que fue considerado como el sustituto de Abel. Génesis 4:25. A través de Set continuó el linaje piadoso que culminó en Noé y finalmente Jesucristo. Mi historia se repite en otros relatos bíblicos. El conflicto entre hermanos es un tema recurrente, como se ve en Esaú y Jacob, José y sus hermanos, e incluso en las parábolas de Jesús, como la del hijo pródigo. Además, la sangre de Abel clamando justicia prefigura la sangre de Cristo, que habla de una justicia superior. Hebreos 12:24. Mientras que la sangre de Abel clamaba venganza, la sangre de Cristo clama perdón y reconciliación. La señal que Dios puso en mí ha sido objeto de muchas especulaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo interpretan como una marca física, mientras que otros lo ven como una protección divina contra la venganza. Independientemente de la forma, la señal representa la gracia de Dios.
e incluso en medio del juicio ofrece protección y una oportunidad para arrepentirse. En el judaísmo, mi historia se considera una lección de responsabilidad moral y de la importancia de controlar los impulsos negativos. En el cristianismo se entiende como una ilustración de la naturaleza del pecado y de la necesidad de redención a través de Cristo. En el Islam, Abel y yo somos mencionados en el Corán, con énfasis en la justicia divina y el arrepentimiento. Mi historia nos enseña valiosas lecciones sobre cómo manejar emociones destructivas como los celos y la ira. He aquí algunas aplicaciones prácticas. 1. Reconocer y confesar. Yo no confesé mi pecado, pero tú estás llamado a reconocer tus faltas y buscar el perdón de Dios y de los demás. 2. Controla tus emociones. La admonición de Dios de dominar el pecado es un recordatorio de que tienes el poder de elegir cómo reaccionas ante tus emociones. 3. Busca ayuda. Cuando te sientas abrumado por emociones negativas, es importante buscar ayuda, ya sea a través de la oración, el asesoramiento o el apoyo de amigos y familiares. 4. En lugar de compararte con los demás, como yo hice con Abel, céntrate en las bendiciones que Dios te ha dado y cultiva un corazón agradecido. Amados, mi historia es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, pero también un testimonio de la gracia de Dios. Él me dio una oportunidad de vivir, incluso después de mi terrible error. Que mi historia os inspire a examinar vuestros corazones, a resistiros al pecado y a buscar a Dios sinceramente. Que aprendáis de mis errores y sigáis el ejemplo de Abel, viviendo una vida de fe, integridad y amor. Que la paz de Dios esté con vosotros.